Yo soy el principio. Lo que vas a escuchar no son trucos de un libro moderno. Son principios que yo puse en el diseño humano desde el principio. Escucha con atención. A ver, ¿qué pueden tener en común uno de los libros de desarrollo personal más famosos del siglo XX y una colección de textos con una sabiduría de miles de años? La respuesta, créanme, es sorprendente y nos revela verdades que no pasan de moda sobre cómo somos los seres humanos. En este análisis vamos a explorar justo esa conexión tan profunda. Imagínense la escena. Estamos en 1936, en medio de la Gran Depresión, y un hombre llamado Dale Carnegie publica Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. El libro se convierte en un fenómeno de la noche a la mañana, y casi 100 años después sigue siendo una guía clave sobre comunicación y liderazgo. Ahora, Carnegie no era un académico ni un teólogo. No. Él era un hombre eminentemente práctico, que basó todo su trabajo en observar qué es lo que de verdad funciona en las relaciones del día a día. Y aquí viene lo más fascinante de todo. El propio Carnegie admitía que él no había inventado nada. Se veía a sí mismo como un observador atento de la condición humana, alguien que simplemente supo poner en palabras principios que siempre han existido. Y resulta que muchísimas de esas verdades resuenan de una forma increíble con la sabiduría bíblica. Lo que Carnegie llamó técnicas efectivas, la Biblia ya lo presentaba como conceptos de amor, humildad y sabiduría. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. En esta primera parte vamos a analizar los 4 principios fundamentales, los pilares que Carnegie estableció para tratar con los demás. Y claro, exploraremos cómo cada uno de ellos tiene un eco profundo en esa sabiduría antigua. Empecemos con el primer principio de Carnegie, y este es quizá el más importante de todos, y de lejos el más difícil de dominar. Abstenerse por completo de criticar, condenar o quejarse. Carnegie se dio cuenta de algo muy básico. Criticar es inútil, porque de inmediato pone a la otra persona a la defensiva. Y punto. Lo único que genera es resentimiento, hiere el orgullo, pero no motiva un cambio real y duradero. La Biblia, por su parte, va todavía más al fondo y nos explica por qué. La crítica es inapropiada porque la persona que critica también es imperfecta. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte es radical. Antes de intentar quitar la paja del ojo ajeno, es necesario ocuparse de la tremenda viga que hay en el nuestro. El ejemplo más brutal de esto lo encontramos en Juan capítulo 8. Imaginen la escena. Un grupo de líderes religiosos trae a la fuerza a una mujer, sorprendida en adulterio, y la ponen en medio de una multitud. La humillan públicamente y le ponen una trampa a Jesús. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Era una trampa, clarísimo. Si la perdonaba, iba contra la ley. Si la condenaba, contravesía su propio mensaje de misericordia. Y Jesús, con una calma magistral, se inclina y empieza a escribir en el suelo. Cuando se levanta, suelta esa frase inmortal. Uno por uno, los acusadores, confrontados con su propia conciencia, se fueron yendo. Al final, a solas con la mujer, Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fíjense, no ignoró el error, pero eligió la restauración por encima de la condena. Ok, ¿y esto cómo lo aplicamos hoy, en la vida real? Antes de soltar una crítica, es clave hacer una pausa de unos segundos para hacerse 3 preguntas. Primero, ¿mi intención es ayudar de verdad o solo quiero desahogarme? Segundo, ¿ya hice un examen de conciencia sincero? Y tercero, ¿hay una forma más constructiva, más sabia de decir esto? La crítica casi nunca cambia a la gente. La corrección hecha con amor y sabiduría, a veces sí. Y una vez que logramos morder la lengua y no criticar, se abre el espacio para el siguiente principio. Pasamos de lo que no hay que hacer a lo que sí debemos cultivar activamente. Y aquí Carnegie hace una distinción que es clave, una que lo cambia todo. El aprecio sincero no tiene absolutamente nada que ver con la adulación. Piénselo así, la adulación es decirle a alguien lo que quiere oír para obtener algo a cambio. Carnegie la llamaba dinero falso. ¿Por qué? Porque no tiene valor real. El aprecio, en cambio, nace de la sinceridad, es desinteresado. El apóstol Pablo era un maestro en esto. Fíjense, incluso cuando escribía a iglesias que tenían problemas serios, como la de Corinto, empezaba reconociendo sus virtudes y dando gracias por su fe. Este acto de aprecio genuino preparaba el terreno, demostrando que su motivación era el amor, no la condena.
Tenemos un ejemplo brillante de aprecio sincero del propio Jesús. Se le acerca un centurión romano, o sea, un miembro del ejército de ocupación, visto como un enemigo, y le pide por la salud de su siervo. Con una humildad tremenda, le dice que no se siente digno de que Jesús entre a su casa, que con una sola palabra a distancia es suficiente. Jesús, asombrado por la fe de este hombre, lo elogia públicamente, frente a sus propios seguidores. No fue adulación para nada, fue un reconocimiento genuino y público de una virtud real en una persona inesperada, rompiendo todas las barreras sociales. En la práctica, el aprecio genuino es específico. Es mejor dejar los cumplidos genéricos, como eres una buena persona, y enfocarse en acciones concretas. Es mucho más poderoso decir algo como, oye, me impresionó cómo escuchaste sin interrumpir. Este nivel de detalle demuestra que de verdad se prestó atención y que el aprecio es sincero. El poder de las palabras de afirmación es clarísimo. Ahora, el siguiente paso va más allá de la acción de apreciar y se mete de lleno en la mentalidad de tener un interés real por la otra persona. La idea de Carnegie aquí, si lo piensan, va en contra de todo lo que nos dice el mundo hoy. Para ser interesante, primero es necesario estar interesado. Esta es una verdad superhumana. Pensemos en esto. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vemos una foto de grupo? Buscarnos a nosotros mismos. Carnegie decía que en lugar de luchar contra esa naturaleza, el secreto es usarla a favor de la conexión, mostrando un interés real por la vida, los problemas y las alegrías de los demás. Y el modelo perfecto de esto es Jesús, quien constantemente se acercaba a los marginados, a la gente que la sociedad había decidido ignorar. La historia de la mujer samaritana en Juan capítulo 4 es una clase magistral de esto. Jesús, un judío, empieza a hablar con una mujer de Samaria. Esto rompía al menos 3 reglas culturales de la época. Un judío no hablaba con un samaritano. Un hombre no hablaba en público con una mujer desconocida. Y un maestro religioso no se dirigiría a alguien con su reputación. Y fíjense cómo empieza. No con un sermón, con una pregunta simple que mostraba su propia necesidad. ¿Me das de beber? Se interesó en la vida de ella, escuchó su historia sin juzgarla. Y el resultado fue que la vida de ella y la de todo su pueblo cambiaron. Una forma práctica de mostrar interés es hacer preguntas abiertas. Pero, y este es el paso más importante de todos, escuchar la respuesta. De verdad escuchar. No estar pensando en lo que vamos a decir después, sino concentrarse en entender. Estas simples preguntas, seguidas de una escucha atenta, abren la puerta a una conexión humana real. Y este interés se demuestra de una forma muy específica y poderosa, lo que nos lleva directamente al cuarto principio fundamental. Para Carnegie, esto no era un simple truco de memoria, es una de las formas más sencillas y a la vez más profundas de comunicar respeto y reconocimiento. Cuando olvidamos el nombre de alguien, el mensaje que mandamos, aunque no sea nuestra intención, es no eres tan importante. Pero recordarlo, eso es un cumplido poderoso. En la tradición bíblica, este concepto es todavía más profundo. Un nombre no es solo una etiqueta, representa la identidad, la esencia, el destino de una persona. Por eso en los textos se relata que Dios cambiaba nombres, como de Abraham a Abraham, y por eso la frase "te conozco por tu nombre" es una declaración de una relación íntima y personal. Pensemos en Zaqueo. Era un jefe de recaudadores de impuestos, un hombre rico pero odiado por su pueblo, visto como un traidor. Era tan bajito que se tuvo que subir a un árbol solo para poder ver a Jesús pasar de lejos. Imaginen la escena, la multitud, el ruido, y de repente Jesús se detiene, justo debajo de ese árbol. Levanta la vista y entre cientos de caras lo llama por su nombre. Zaqueo, le dice, delante de todos los que lo despreciaban. No solo lo vio, lo individualizó, lo nombró. Ese simple acto transformó la vida de Zaqueo en ese mismo instante. Ok, ¿y cómo hacemos para recordar nombres? No es magia, es práctica. 3 trucos sencillos. Primero, durante la conversación, repetir su nombre de forma natural, como "mucho gusto en conocerte, Ana". Segundo, después, apuntar el nombre y asociarlo con algún detalle. Y tercero, la próxima vez que veamos a esa persona, hacer el esfuerzo de saludarla por su nombre. Es un esfuerzo pequeño con un impacto enorme. Y ahí lo tienen. En resumen, los primeros 4 principios. No criticar, apreciar sinceramente, interesarse genuinamente y recordar un nombre.
Como hemos visto, no se trata de técnicas modernas de manipulación, sino de ecos de una sabiduría muy antigua, que entiende que las relaciones sólidas se construyen sobre el respeto, la humildad y un interés auténtico por el otro. Estos 4 principios son la base, son fundamentales para construir relaciones saludables. Pero ¿qué pasa cuando las cosas se complican? ¿Cómo manejamos los desacuerdos? ¿Cómo admitimos nuestros propios errores? ¿O cómo guiamos el pensamiento de otros sin generar resentimiento? Bueno, de eso exactamente vamos a hablar al explorar los principios del 5 al 8 en la segunda parte de este análisis. Hola, bienvenidos a la segunda y última parte de esta guía sobre cómo ganar amigos inspirada en la sabiduría bíblica. En la primera parte nos enfocamos en los cimientos, en la actitud correcta. Ahora, vamos a subir un nivel. Vamos a meternos en situaciones más complejas. Cómo manejar desacuerdos, cómo reaccionar ante nuestros propios errores y cómo liderar de verdad. Hoy vamos a ver 4 principios fundamentales. Evitar discusiones inútiles, admitir los errores, ver desde la perspectiva del otro y, por último, honrar a los demás. Y con eso cerraremos con una conclusión general. Empecemos con el quinto principio, uno que de verdad puede cambiar por completo nuestras interacciones del día a día. Hablo del arte de evitar una discusión que no lleva a ninguna parte. A ver, Carnegie fue súper directo con esto. Él decía que simple y sencillamente no hay manera de ganar una discusión. Si se gana, la otra persona se va sintiendo humillada, resentida, y si se pierde, pues uno se siente mal. O sea que en cualquiera de los dos casos, la que sale perdiendo es la relación. La victoria es vacía porque jamás se obtiene la buena voluntad del otro. Y es fascinante cómo la Biblia confirma esto miles de años antes. Proverbios nos enseña que evitar una pelea no es señal de debilidad, para nada, sino de sabiduría y de honor. Como dice el texto, dejar la contienda es un acto de honor, mientras que los necios, ellos se lanzan de cabeza a pelear. La clave, según esta sabiduría milenaria, es que una respuesta amable puede calmar la situación entera. Un ejemplo increíble de esto en la práctica lo encontramos en el Concilio de Jerusalén. Imaginen la escena. Surgió un conflicto tremendo en la iglesia primitiva. La pregunta era, ¿los gentiles, o sea, los no judíos, tenían que circuncidarse para ser salvos? Era una disputa que de verdad amenazaba con partir a la iglesia en dos. Pero en lugar de atrincherarse y fracturar la iglesia, Pablo y Bernabé optaron por el diálogo. Viajaron a Jerusalén para hablarlo con los apóstoles. La Biblia dice que hubo mucha discusión. Pero ojo, esto es clave. No fue una lucha de poder, fue un debate respetuoso para encontrar una solución que los uniera. Al final, Santiago, el líder de la iglesia, propuso una solución que honraba a las dos partes. Y así se mantuvo la unidad. ¿Por qué? Porque la relación era más importante que tener la razón. Es el mismo espíritu que tuvo Abraham cuando le cedió a Lot la primera elección de la tierra. Todo para mantener la paz familiar, valorando la relación por encima de su derecho personal. ¿Y cómo aplicamos esto? Primero, hay que preguntarse, ¿este tema de verdad vale la pena como para dañar una relación? Si no hay de otra, en lugar de lanzar un «estás equivocado», podemos probar con algo como «entiendo tu punto». ¿Qué tal si lo vemos de esta otra forma? Pero muchas veces la respuesta más sabia es simplemente dejarlo pasar. Claro, evitar una discusión es clave, pero a veces la fuente del problema no es la otra persona. A veces somos nosotros. Y eso nos lleva directamente al siguiente principio. El sexto principio es sin duda uno de los más difíciles, pero también de los más liberadores. Admitir el error y hacerlo rápido. Carnegie se dio cuenta de que nuestro primer instinto es justificarnos, pero él proponía justo lo contrario. Admitir un error tiene un efecto psicológico potentísimo. Desarma a la otra persona. Cuando alguien espera una pelea y lo que recibe es una disculpa sincera, no solo baja la tensión, sino que increíblemente el respeto hacia quien se disculpa crece. La Biblia enseña exactamente lo mismo. Proverbios nos dice que confesar lleva a la misericordia, mientras que esconder el error solo lleva a la ruina. El rey David lo vivió en carne propia. En el Salmo 32 describe cómo el silencio lo consumía por dentro. Y lo vemos también en la parábola del hijo pródigo. Es su confesión, su pecado, lo que abre la puerta al abrazo restaurador del Padre. El ejemplo más poderoso de esto es precisamente David. Después de su terrible pecado con Betsabé y Urías, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Era una situación delicadísima. Un profeta acusando a un rey con poder absoluto. Y aquí está el momento clave. Cuando Natán lo acusa,
David no pone excusas. No le echa la culpa a Betsabé. No intenta minimizar lo que hizo. No, simplemente dice, he pecado contra el Señor. Así, directo. Es una confesión humilde e inmediata. Y la respuesta de Dios fue igual de inmediata. El Señor ha perdonado tu pecado. La aplicación es muy directa. Al darnos cuenta de un error, no hay que esperar ni buscar excusas. Basta con decir con total sinceridad, me equivoqué, tienes razón, lo siento. Y ojo, que estas palabras no son señal de debilidad. Al contrario, demuestran una fortaleza inmensa que es la que construye la confianza. Admitir un error propio requiere mucha humildad. Pero hay algo que a veces requiere todavía más. Dejar de pensar en uno mismo para intentar de verdad entender al otro. Y con eso llegamos al séptimo principio. El esfuerzo consciente por ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Carnegie decía algo muy cierto. Solemos juzgarnos a nosotros mismos por nuestras buenas intenciones, pero a los demás por sus malas acciones. Para romper ese patrón, hay que empezar a preguntarse, ¿por qué esta persona piensa así? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué necesita? La conclusión es clara. La comprensión siempre tiene que venir antes que la influencia. El apóstol Pablo lo dijo de una manera perfecta en Filipenses. No se trata de ignorar nuestras propias necesidades, sino de considerar activamente las de los demás. Es un acto fundamental de humildad y de amor. Jesús fue un maestro en esto. Pensemos un momento en la mujer samaritana. Él vio mucho más allá de lo evidente. Entendió todo su contexto. Era samaritana, despreciada por los judíos. Había tenido 5 maridos, lo que la convertía en una marginada social. Y por eso iba al pozo al mediodía, a la hora de más calor, seguramente para no cruzarse con las otras mujeres que la juzgaban. Sabiendo todo eso, Jesús no la confrontó. Hizo todo lo contrario. Le pidió agua, poniéndose él en una posición de necesidad. Ese simple gesto rompió todas las barreras. Ella se sintió vista, se sintió valorada, no juzgada. Y esa empatía fue lo que transformó su vida. En la práctica, antes de reaccionar, podemos hacer una pausa y preguntarnos qué siente esta persona, qué necesita de verdad, qué experiencias la llevaron a pensar de esta manera. No hace falta estar de acuerdo con alguien para poder entenderlo. Ver las cosas desde la perspectiva de otro es un acto de sabiduría. Pero hay un paso final, un paso que va más allá de solo comprender y entra en el terreno de la acción. Y este último principio es, quizá, el más poderoso de todos. Así llegamos al octavo y último principio, el liderazgo que nace del honor, de hacer que los demás se sientan genuinamente importantes y valorados. Carnegie sostenía que todo ser humano tiene una necesidad básica de sentirse valorado, de sentirse reconocido. No es vanidad, es una necesidad psicológica muy profunda. Y cuando satisfacemos esa necesidad en alguien, no con halagos falsos, sino con un reconocimiento genuino, nos ganamos su corazón. Jesús fue el ejemplo perfecto de esto. Una vez le traía niños para que los bendijera, y los discípulos los regañaban, los apartaban. En esa cultura los niños eran vistos como socialmente insignificantes, casi como una interrupción. Pero Jesús se indignó, y se indignó con sus propios discípulos. Y aquí está el punto. Jesús los llamó, los tomó en sus brazos y los bendijo, haciendo que aquellos que la sociedad consideraba una molestia se sintieran profundamente importantes. Es lo mismo que hizo con Zaqueo. Al detenerse y llamarlo por su nombre, transformó a un marginado social en un anfitrión honrado. Y ese acto de reconocimiento público le cambió la vida para siempre. ¿Y cómo podemos vivir esto hoy mismo? Se puede buscar a alguien que normalmente pasa desapercibido en el trabajo o en la comunidad, saludarlo por su nombre, preguntarle sinceramente cómo está, agradecerle por algo específico. Estas pequeñas acciones de reconocimiento genuino tienen un poder transformador que ni nos imaginamos. Y así llegamos a la conclusión, no solo de esta guía, sino de toda la serie. En resumen, hemos visto 4 principios que nos mueven de la actitud a la acción. Evitar conflictos inútiles, asumir la responsabilidad por nuestros errores, practicar una empatía radical y, finalmente, honrar el valor de cada persona. Y el punto central es este. Los 8 principios no son trucos para manipular a la gente. Son verdades universales sobre cómo funcionan las relaciones humanas. Dale Carnegie las observó, la Biblia las reveló y Jesús las vivió a la perfección. Y aquí va la reflexión final. Cuando aplicamos estos principios no como una simple técnica, sino desde un corazón sincero, el resultado va mucho más allá de simplemente mejorar nuestras relaciones.
No solo se ganan amigos, nos volvemos un poco más como Cristo. Ahora ya lo sabes. Estos principios no los inventó Carnegie, los observó. Yo los puse ahí. Vívelos con sinceridad y no solo ganarás amigos. Suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo.